Buenas noches, exploradores, refugiados junto al fuego, pues esta noche es noche de lobos. Bueno, pues como ya hemos visto, el libro de esta noche, el libro recomendado de esta noche no podía ser otro que el de nuestra amiga Elisa Rivero y sus compañeros Pablo Ruiz y Sonia Gupta, Hombres Lobos y otros depredadores de la mitología. Vamos a profundizar un poquito en las entidades que a nosotros nos interesan en este vídeo concreto, en esta tierra a la que llaman Iberia, estas entidades lobo. Y bueno, la primera sobre la que vamos a hablar, siguiendo un poquito un orden geográfico, sería Camasier. Camasier es una entidad que viene a ser como una especie de cancerbero o algo así, es una especie entre dios y perro mitológico, o sabueso lobo mitológico de color negro y que lo devora todo a su paso. Según esta criatura pertenece a los pueblos iberos del este peninsular, y según las antiguas leyendas los iberos lo combatieron y lo derrotaron. Pero bueno, siguiendo las pistas de criaturas parecidas, llegamos por ejemplo al municipio de Pratdip en Cataluña, en el cual el propio escudo tiene un perro curioso, un sabueso curioso, que es también muy parecido al propio Camasier, que por cierto de Camasier, como veis, hemos hablado poquito, sabemos poquito de esta entidad. Si queréis saber un poquito más, os recomendamos el canal Voces de Bronce y Hierro. No tiene desperdicio, es Canelan Drama. Y bueno, continuamos con Pratdip. El municipio de Pratdip está en Cataluña, y es que en esta zona, no solo allí, sino en toda la zona de Tarragona, etcétera, incluso Lleida, se rumorea de la existencia de una especie de sabueso infernal llamado el Dip, un perro muy parecido al propio Camasier, pero este además cojea de una pata, tiene también los ojos rojos y se alimenta de la sangre de las víctimas. Si además, ahora vamos a seguir la pista hasta el Hueco. Si además tenemos en cuenta pues los parecidos, podemos entrar en un poquito el humor y la conspiranoia, ¿no? de que los iberos no derrotaron a Camasier, sino que simplemente lo expulsaron un poquito hacia el norte, hacia los dominios de lo que parece ser esta entidad que se repite. Y vamos al Gaehueco. ¿Quién es el Gaehueco? Es una especie de ancestral demonio vasco que encarna en sí las tinieblas, la oscuridad, la noche, y que también lo devora todo a su paso, tanto personas físicamente como las almas. Entonces, respecto a la antigüedad de esta criatura, ha sobrevivido a muchas épocas, es muy antiguo y se desconoce el origen. O sea, es previo a la escritura y ha estado ahí siempre acechando a viajeros y a pastores, a su ganado, incluso a las almas de los difuntos. Es en sí el señor de la noche y dueño de las tinieblas, como hemos dicho, y el aspecto que suele presentar o bien es invisible, o bien se transforma en una especie de licántropo negro o lobo negro,
o incluso en una lechuza. Podemos diferenciarlo por otro lado de Baélico, que sería su antónimo, que es también una entidad lobo, un dios lobo, pero este es benevolente. Se considera por otro lado enemiga de los hombres esta entidad, y es bajo su mando tiene a ejércitos de genios, de espíritus, de criaturas de la noche, en general, incluso animales salvajes, a excepción de lobos que los controla Baélico y de corváceos o cuervos y lechuzas en general. Una cosa que se pueda transformar en lechuza, otra cosa que las pueda controlar, que estas las controlaría Bataeto. Baélico, por otro lado, como hemos dicho, se considera su enemigo y es un dios protector tanto de viajeros como de las almas de los difuntos que van en su camino hacia el más allá. Tras esto todo es como entidad celta, que se me ha olvidado mencionarlo. Ahora, como entidad cristiana, pues es básicamente igual, incluso el nombre se le reconoce de la misma manera, es el Gahueco. Y es un demonio que en la noche los peregrinos que hacen el camino de Santiago afirman que son atacados por él. Por otro lado, en contraposición, encontramos la figura del lobo de Santiago, que es completamente idéntico a Baélico, y que, comandando ejércitos de lobos, acude al rescate de estos peregrinos. Los protege tanto del propio Guaeco como de demonios, espíritus o asaltantes. De hecho, la propia versión cristiana del lobo de Santiago, Baélico, comenta que el origen fue de un peregrino que asaltaron en el camino, acabaron con él y resucitó en forma de este lobo blanco sacro que protege a los peregrinos en el camino. De nuevo vemos aquí pues eso, un paralelismo entre dos entidades celtas que se evolucionan a distintas religiones o teologías en función de la época o del lugar, de la cultura que influye en el momento, ¿no? En ese determinado estrato o periodo. Podemos observar que en toda Iberia hay este patrón de una especie de lobo negro que acecha en la oscuridad y que todo lo devora y que está oculto en las tinieblas, en la noche, en todas partes menos en el suroeste. Y como hemos dicho muchas veces en este canal y seguiremos diciendo, para los antiguos las religiones politeístas en general, podemos ver en la griega o la nórdica o la romana o cualquiera, los dioses tenían moradas físicas, lugares concretos donde residían y donde se les rendía culto. En el caso de Baélico era concretamente en Lusitania, en la zona de los Betones, más en concreto era su punto toponómico fuerte. Vamos a profundizar un poquito en esta deidad y a conocerlo, que para mí personalmente es de mis favoritas. Yo amo los lobos y Baélico para mí está arriba del todo, junto a Bataeto y Endobeles. ¿Qué significa Baélico? ¿De dónde viene la palabra? Pues vendría de las antiguas lenguas lusitanas, de la palabra bailos, balk, balik, bail o bailk, que significa lobo. Literalmente era el dios lobo. Esta raíz nos hace reflexionar también sobre la misma palabra en otras lenguas indoeuropeas, como puede ser en inglés wolf, en polaco o en ruso volk, o en alemán wolf, escrito con W. Relacionamos siempre de forma directa un vínculo muy estrecho de esta deidad con Endobeles. Endobeles era el gran señor de las tinieblas, a la vez era el dios máximo del panteón lusitano y tenía muchas connotaciones que no nos vamos a enrollar. Soy
señor del fuego creador, que nos salía, el conocimiento, el gnosticismo, la sabiduría, los sueños, todo ese tipo de detalles, la naturaleza, pero ya adentraremos en Endobeles. Ahora vamos con Baélico. Y lo dicho, se relaciona de forma directa con la entidad de Endobeles y con el resto de dioses, pues era también considerado una especie de mensajero. Estaba no al servicio, pero sí que entre medio, entre los dioses y los humanos, para traer mensajes también. Vemos cómo el perro y el lobo en todas las culturas, volvemos también a la griega, a la nórdica, como por ejemplo Cancerbero o Fenrir, siempre está asociado, incluso en la propia espiritualidad o en todas las religiones, siempre está asociado con ser un guardián y con tener la capacidad de devorar almas, de proteger el inframundo y guardar puertas entre planos. Mientras que, por ejemplo, los gatos pues se les relaciona con el tema de la limpieza de alimañas y limpieza energética. Entonces, el tema de guardar las puertas de paso, porque hacemos un hincapié en esto, ¿no? Porque si bien Baélico está relacionado con la muerte, hay varias entidades relacionadas también con la muerte y los planos. Está Ayurveda, que sería la diosa esta, que relacionan con la crucecita esta, ya que tanto los cruces de camino como cruces de ríos eran como portales entre planos para los celtas. El propio agua, los ríos incluso también eran una especie de barrera. Entonces, Ayurveda realmente era una diosa que, además del símbolo este que digo, sería este simbolito de aquí, simbolizaría el cruce de planos o de caminos. También se relaciona a esta diosa con la serpiente, porque tiene la capacidad de entrar y salir de su suelo, de los submundos, todo ese tipo de paralelismos y relaciones. Ella tiene esa función. Tenemos a Bata-Eto, que es un poquito más épico. Bata-Eto sería nuestra Morgana, significa violencia y combate. Estaría la versión irlandesa, que es Barcacha, que significa violencia y cuervo. Y nada, Bata-Eto pues realmente es como una arañita. No sé si la veis. Se me va a meter en el ordenador. Bueno, Bata-Eto es una diosa vinculada a los cuervos y este tipo de entidades, y a la muerte también, pero una muerte épica para los guerreros. Es decir, ella era una especie, a la hora de seleccionar a los caídos, como de valquiria, que enviaba a sus cuervos a alimentarse de la sangre de los que tendrían el honor de entrar en un sitio especial para los más valientes. Había además un culto. Si de por sí normalmente incineraban a sus muertos los celtas, con los guerreros había un culto que era hacer unas hendiduras en las rocas y dejarlos al aire libre para que los propios cuervos y buitres se alimentaran de sus restos, y era como entregárselos a la diosa, como si la diosa se alimentara de ellos. ¿Qué otras funciones tenía Baélico? Bueno, hemos dicho, estas dos diosas, Baélico realmente lo que hacía era custodiar el camino de estos difuntos para que llegaran a salvo. Otras cualidades que tenía, o otros deberes que tenía, era también proteger la naturaleza, como en Endobeles. Y en la Iberia prerromana, pues lo que hemos dicho antes, los viajeros, sobre todo en el norte peninsular, se encomendaban a él para protegerse del huaeco o de asaltantes o de lo que fuera. Y posteriormente pues se llamaría Lobo de Santiago y se encomiendan a él para hacer el camino de Santiago. Con esta entidad también tenemos una relación directa con las apariciones de los loisomen, que son un tipo de hombre lobo luso gallego que habita en el oeste peninsular y que protegen los bosques. En cuanto a la residencia, como hemos dicho, sería en territorio vetón,
y concretamente bueno, pues eso, pero perdón, quería hablar de un santuario concreto que hubo, que tenía más de 19 hectáreas, que sería el de Potoslovo, y bueno, sobre el cual posteriormente se erigió una ermita cristiana en contraposición a este culto al lobo. Y bien, como hemos dicho antes, hay una criatura que ha surgido en estos bosques y tal, conocidos como lobisomes, que es quizás el hombre lobo más famoso de Iberia, pero a quien nos interese el tema de la licantropía y de este tipo de entidades, el culto al lobo, para abrir un poquito más el abanico, lo dicho, recomendamos el libro de hoy, Hombres Lobos y otros depredadores de la mitología, de nuestra amiga Elisa, y no os lo vamos a explicar nosotros, vamos a dejar que Elisa Cookie y Elisa Pedante, como ella misma se manifiesta, pues nos lo expliquen un poquito. Ah, te estás leyendo un libro sobre los hombres lobo. Sí, es un ensayo muy interesante. Cuidado, que hoy hay luna llena. En realidad eso no hablará de la terrible transformación, los alaridos, cuando el sabio se ansia asesina. Es mi parte preferida de las pelis. En las leyendas no ocurría así. Las balas de plata. Asegúrate de llevarlas encima porque es la única forma de matarlos. Pero por otro lado, son tan adorables. ¿No te casarías con uno? Y bueno, si queréis acceder al libro, solo tenéis que entrar en el código QR que aparece en pantalla o descargarlo en los links de la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos a hablar sobre estos famosos lobisomes, quiénes eran y en qué se diferencian de otros hombres lobo de la mitología, ¿no? Pues lo dicho, son una especie de hombres lobo, y sus avistamientos se dan principalmente en la zona de la Sierra de la Culebra, en Zamora, y en la zona de La Raya, en lo que es la frontera hispano-portuguesa. Se cree que son bestias anárquicas malditas o castigadas por haber cometido pecados atroces, y que solamente se les puede herir o matar con plata. Luego hay otra vertiente que cree que son directamente chamanes con la habilidad de transformarse en este tipo de seres. Y además hay una creencia de que suelen casarse con brujas, ¿no? O con brusas. Hay un extracto de una canción del grupo Asetre, un grupo lusitano 100% con vertientes extremeñas y portuguesas, de la zona de La Raya, y conserva mucho en su música toda esta tradición y cultura. Y este extracto de letra dice así: Sua mãe é uma bruxa, sua mãe é uma bruxa, tenho medo dela e tamén de su home. Sua mãe é una bruxa y su pai é un lobisomem. Su madre o tu madre es una bruja, tengo miedo de ella y también de su hombre. Tu madre es una bruja y tu padre es un lobisomem. Hay que añadir que el tema este, por ejemplo, cultural dentro de la tradición está un poquito de la raya, de estas creencias, etcétera. No es tanto una tradición de que deba ser así, sino más bien una consecuencia, ¿no? De que, bueno, estos lobisomes son una serie de chamanes que viven en estos bosques de forma custodia y luego pues, en general, tanto el bosque como los caminantes que ven, por ejemplo, por aquí hay las criaturas y las brusas incluidas. Entonces hay un paralelismo en esta evolutiva cultural, en esta convivencia, que ha hecho pues que sean de forma directa tanto hermanos como primos, como parejas, amigos, etcétera. Añadir también que dentro de estas creencias tradicionales se cree que los dones y las habilidades se transmiten tanto por consanguinidad como también por tradición oral, lo que son los conocimientos que se deben transmitir de forma oral y tradicional.
diferencia de otros hombres lobos, que cuando se transforman se convierten, pues eso, como hemos dicho antes, en bestias anárquicas, estos lobisomen eran capaces de controlar su conciencia y saber lo que están haciendo, podían controlar su transformación. Y volviendo a lo del patrón, por ejemplo, de Blusa y el lobo, podemos verlo también en el folclore británico o en el folclore irlandés y otro tipo de folclore que se repite. Pasó una cosa curiosa durante los tiempos oscuros, y que se hizo un patrón, un vínculo entre los ojos amarillos y los propios lobisomes. Y si bien es cierto que esta gente pues pertenecía a etnias indoeuropeas donde se daban este tipo de ojos, entonces durante esa época hubo una persecución a este tipo de personas y estaban prácticamente extintos. Pero por suerte se cree que dentro de unas cuantas generaciones, volverán a ir apareciendo ojos amarillos tan intensos como los que había antiguamente. Esto se debe a que en los indoeuropeos todavía se conserva el gen recesivo de estos ojos. Y bueno, en Iberia concretamente tenemos una suerte, a mí me parece una suerte porque me parecen muy bonitos en general, de tener mucho, de que muchas personas tenemos, si no las tres, al menos una de las características que delatan estos ojos indoeuropeos. Por un lado, tenían una característica que es la del color. Y los ojos indoeuropeos se caracterizan por colores verdosos y amarillentos. A diferencia de colores azulados y tal, que ya iríamos a culturas más eslavas y germánicas. El verdoso y el amarillento es propio del indoeuropeo. Y además tenían formas, que es lo que a mí me parece bonito. Tenían una serie de formas y que en Iberia tenemos la suerte de contar con ellas en casi todos los ojos de la población en general. Unas son las coronas, que como vemos pues es un aro alrededor de la pupila con una serie de cuadraditos que simula pues eso, la forma de una coronita. Otras son los aros. La corona es la más común. Esta ya también se da mucho, pero es un poquito más difícil. Y no la he conseguido recrear tan bien. Pero realmente los aros son mucho más chiquititos, son mucho más juntos y de muchos colores. Son verde, marrón, amarillo, marrón, verde, algún azul oscuro, así. O si tienes los ojos azules, pues también se te puede dar con distintos tonos de azulado ese tipo de aros. Y por último, y esta va directamente vinculada al ojo amarillo, los ojos amarillos todos la tenían, es la espiral. De este tipo de ojos y tal, en generaciones, pues se cree que volverán a salir ojos amarillos. Mientras tanto, pues os animo a que os miréis en casa. Yo lo he hecho, este es mi ojo y me he llevado sorpresas de tener tanto la corona como la espiral. Así que ya sabéis, miraros, y si tenéis la espiral, pues tenéis ancestros con ojos amarillos, tenéis ancestros lobisomes. Dejando un poquito de lado ya el tema de los ojos y todo esto y volviendo al folclore, vamos a adentrarnos un poquito en la luna y las maldiciones. La luna tan vinculada a los hombres lobo y al lobo, ¿no? Hay en Extremadura y en Portugal una tradición o maldición que además nos enseñan las madres desde niños con el grito de ¡no la mires que te coge! Y consiste en que te coge la luna. Cuando hay luna llena, especialmente la roja, y si te quedas mirándola fijamente, te maldice. Los síntomas de esta maldición es como tener mal cuerpo, cansancio, apatía, ansiedad, dificultad para dormir, etc. Pero hay una cura, una especie de ritual, que además aquí entramos de nuevo en el tema de la tradición y la consanguinidad, y etc. Y este ritual resulta que para aprenderlo tiene un... ¿cómo decirlo?
tiene una norma que es que solamente se puede transmitir de alguien mayor a alguien menor. Es decir, si alguien te lo enseña, tiene que ser mayor que tú y tú no se lo podrás enseñar a alguien mayor que tú. Se le llama el rezo de la luna y básicamente consiste en una serie de imploraciones a la madre y de imploraciones por la víctima y una serie de ritual químico en el que se comprueba el estado de evolución de la maldición, de según va desapareciendo y tal, y se va repitiendo durante varios días hasta que desaparece del todo la maldición. Se llama eso, el rezo de la luna. Por otro lado, también es muy usada por parte de los paganos el tema de la luna llena para crear agua bendita, metiendo agua y sal en frascos y dejándola lo que después es a la luz de la luna durante toda una noche. Eso también se usa para intentar eliminar energía mala de lo que son amuletos y tal. Se introducen en esos frascos con agua y sal y se ponen también bajo la luz de la luna para que la luna limpie y depure. Entonces vemos como hay una especie de jerarquía siempre hacia la luna, en los lobos y los lobisomen. Y bueno, si bien los lobisomen rinden culto baélico a su vez está como superpuesto a Ilústar o a la gran diosa madre. Entonces quizás cuando vemos a los lobos aullar no estén simplemente aullando a la luna, sino que estén prestando su respeto a la diosa. Y bueno, finalizando el programa, daros las gracias por estar ahí una vez más. Espero que lo hayáis disfrutado. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado, pues no olvidéis suscribiros y darle like. No os perdáis ninguna otra aventura, porque además dentro de poquito tenemos un invitado muy especial que vendrá desde Barcelona a hablarnos tanto de su libro como de trabajos muy interesantes. Así que nos vemos dentro de poquito y buenas noches, exploradores.